alcohólicas, ¿no? Las mamás pueden estar enfermas, todos conectados al celular, ¿no? Delante de la mamá, inclusive hasta la mamá a veces, ¿no? Conectados al celular, pero desconectados entre sí mismos. ¿Sí o no sucede eso? ¿Hemos llegado a casas donde todos están platicando o no? Todos están en el celular, en una sala reunidos, así están todos. Sí, un silencio sepulcral. Están conectados, pero desconectados en sí mismos, como familia, comunidad, salud. ¿Sí? La mamá cansada, desvelada, con presión alta, estrés. Ahí están conmigo las hermanas. Y aún así hacen la cena. Yo admiro a mi esposa, admiro a mi mamá y a su mamá y a las mamás de ustedes, cuando aún están, hermanas, agotadas por el día, agotadas por las nietas, agotadas por el hijo, por la hija, y aún así preocupadas para que haya alimento en casa, que haya alimento preparado ahí en la mesa, ¿sí? Y aún así ellas están ahí en los quehaceres, ¿no? No es humano, hermana, hermano, que déjenme decirle, muchas veces no es humano eso. Es una mamá así, hermanas, y va para ustedes. Son guerreras, ¿sí? Son guerreras enviadas directamente del cielo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Son guerreras, mis amadas. Pero también hay una realidad, ¿sí? La realidad es muchas veces diferente en muchos casos. Muchas madres sonríen mientras por dentro están batallando, están agotadas, están afligidas, ¿sí? Rubén, de vez en cuando échame los ojos. ¿Sí? Ella es la autoridad, ¿sí? La mamá es la autoridad en casa muchas veces. Esa es una realidad, ¿eh? La mamá, y si es mamá soltera, vamos a ponerle, es una autoridad. Y aún son autoridades aún estando el marido, ¿sí o no, pastor? Amén, yo también, ¿sí? El padre muchas veces no está. Bueno, pero igual si no está o está, la mamá es autoridad en casa, ¿sí? Tal vez el papá es el jefe allá afuera en un área súper importante, capaz de mover cosas tremendas a niveles estratosféricos, si quieres, no sé, pero en casa, hermana, hermano, la autoridad superior, vamos a ponerle así, es la mamá, ¿sí o no? Digo, estoy hablando de niveles generales porque hay excepciones, ¿sí? Ella da los permisos, pero ¿qué pasa cuando no los quiere dar y está el papá? Ve con tu padre, ¿sí? No le quieres dar permiso, pero le dices, ve con tu padre, a él dile, ¿no? Pero si es una niña, mamá, ¿puedo salir si es tu niña? No, no sales. Ay, ¿por qué no le dices dile al papá? ¿Sí? Pero es autoridad, la mamá es autoridad. ¿Qué tal cuando el padre no está, la adolescente muy inquieta o la niña le pregunta, mamá, ¿me dejas salir? No, la niña, ¿me dejas salir? No, no me sales, no me sales. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, la niña. Porque no por mucho madrugar, ojos que no sienten. Sí, sí. Mamá, ese dicho no sale. Usted tampoco. ¿Verdad? Así son las mamás, ¿sí o no? Te avientan un buscapié para contestarte algo tremendo. Son un encanto, mis amadas. Luego cuando se juntan los dos, ¿sí? Los hijos al lado de su mamá. Y ahí están los dos. Y vienen las preguntas. Mami, dice el niño, ¿no? Mi hermana, ¿por qué se llama Rosa Gladiola? Ah, mira, porque la hicimos en el jardín. Oh, sí. ¿Por qué? ¿Y por qué a mí no me hicieron en el jardín? No, así como que triste el niño. No quiero reclamos, Chevrolet Silverado. Así son las mamás. Ahí lo hicieron. Sí, nadie se llama
llama Chevrolet Silverado. El corazón del hogar, hermanas, muchas veces es la mamá. Muchas veces el corazón de una casa es la mamá. Si mamá está quebrada, si mamá, estoy hablando de quebrada emocionalmente, la casa lo resiente, ¿sí o no? Puede estar el papá enojón y todo, pero la casa sigue y fluye, ¿no? Pero cuando la mamá está así como que enojada o está inquieta y algo no está bien, toda la casa lo resiente, los hijos, hasta el esposo se queda, marca una raya casi invisible, no se acerca, ¿no? ¿Sí? Si la mamá pierde la paz, el ambiente cambia. ¿Sí o no, mi hermano Chito? Cambia. Si mamá se siente vacía, toda la casa lo siente. Y en casa pasa eso, ¿eh? Y yo no hay qué hacer a veces cuando veo que, ay, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué debí haber hecho y no hice? ¿Qué no arreglé? Algo está mal. Y Dios así. Y todos están igual, mis hijos. Papá, mi hermana está bien. No sé, pero no te acerques. Ay, no, o sea, así. No hay paz, ¿entiendes? Así, pero cuando estoy enojado yo, están viendo la tele, platicando, y yo estoy enojado, estoy mulo, nadie me pela. ¿Sí? Por eso la mamá es importante, mis amados. Así que hoy vamos a ver acerca de lo que Pablo también nos habla acerca de este tema, acerca de la autoridad, acerca de qué nos enseña. Miren, hoy nos va a enseñar algo muy poderoso. Un hogar no puede sostenerse solamente con fuerza humana o con inteligencia humana, ¿sí? Necesita la presencia y dirección del Espíritu Santo. Amén. Porque hoy hay casas, hermanas, muy bonitas, ¿sí? Pero con corazones cansados, ¿sí? Corazones distantes, casas grandísimas de millonarios o casas bien, y no hay armonía, hay cansancio, hay mesas llenas de comida, pero vacías de paz, vacías del Señor, no está el Padre ahí. Y hoy Dios quiere hablarnos acerca de sobre el espíritu y el corazón del hogar. Ese es el título. El espíritu y el corazón del hogar. El espíritu y el corazón del hogar. Lo vamos a ver a través de Romanos 8, versos del 1 al 17. Ese es el título, el espíritu, mamás, el corazón del hogar. Esto es para ustedes. Dios puso palabra para este día, y no nomás para ustedes, sino para que los hombres también comprendamos acerca de lo que el Señor nos tiene preparados como varones. ¿Cuáles serán las señales que muestran al Espíritu de Dios en casa, en el hogar? ¿Cuáles serán esas señales donde nosotros notamos que el Espíritu está presente? Déjenme les comparto 5 señales del Espíritu en el corazón del hogar. 5 señales del Espíritu en el corazón del hogar. Eso es lo que dijo Junior. 5 señales del Espíritu en el corazón del hogar. Si ya estás listo en tu Biblia, nos vamos a ir al capítulo 8 de la carta a los Romanos. Capítulo 8, versos del 1 al 4 vamos a leer. Ahí está en la pantalla, capítulo 8, versos del 1 al 4. Díganme si ya están ahí. Bien. Entonces síganme con su mirada ahí en la Biblia y mira lo que dice esta palabra. Palabra de Dios. Dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justificación de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, abre, Señor, corazones aquí presentes y ahí, Señor, detrás de
cámara, ahí en línea, Señor. Habla, Señor, acerca de este mensaje. Abre nuestros corazones, abre nuestra disposición en nuestras mentes para entender y aprender acerca de tu palabra en este día. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y todos decimos amén. Mira, aquí Pablo dice en el verso 1, ninguna, ¿qué dice ahí? Condenación, ¿sí? Aquí, hermana, hermano, no significa que somos irreprensibles, ¿sí? No hay ninguna condenación, pero eso no quiere decir que seas alguien irreprensible. Claro que somos reprensibles. Entonces, si no hay ninguna condenación, significa que Cristo no gobierna el hogar por culpa, sino por gracia. Cristo gobierna en nuestra casa y en nuestra mente y en el corazón por gracia. Culpa la tenemos, pero el Señor está aquí para motivar su gracia y motivarte a ti a que le sigas a Él, ¿sí? Así que significa que Cristo no gobierna el hogar por culpa, sino por la gracia de Él. El Espíritu Santo que mora en ti, hermana, hermano. Esa voz que te llama a veces a no hacer las cosas o hacerlas, ¿sí? Del que estoy hablando es el Espíritu Santo, porque corrige y dirige y te consuela también. Ahora, a lo que Pablo decía en el capítulo anterior, en los versos anteriores, cuando decía lo que no quiero, eso hago. No lo quiero hacer, pero lo estoy haciendo, ¿sí? Ya no quiero ver pornografía, pero lo estás haciendo. Hay tantas cosas que no quieres hacer, pero lo hacemos. Y Pablo no era la excepción, ¿eh? En los versos anteriores también era víctima de esto. Dice, lo que no quiero hacer, eso hago. En estos 4 versos que estamos estudiando el día de hoy, se marca el proceso de la culpa a la gracia. De culpa a la gracia. De la derrota a la libertad. Amén. A la libertad de la ley y de la ley al espíritu. El creyente, hermana, hermano, ya no vive como acusado, sino como aceptado por Dios, ¿sí? Ya no eres acusado, porque si el Señor viniera a acusarnos como juez, ¿quién iba a ser inocente? Nadie. Así que el Señor ya no nos ve como acusados, ¿sí? Ya no, ahora nos ve como aceptados, así como somos. Así que Dios, ¿seguro? ¿Quién dijo seguro? ¿Tiene dudas, hermana? Dios te acepta cuando le sigues y cuando le amas, porque culpables siempre vamos a ser. Amén. Malas decisiones vamos a tomar muchas, y aún así el Señor busca que le sigas y le obedezcas. Porque ¿qué harías con un niño desobediente? Aún así eres una mamá que ama, ¿sí o no? ¿Cuánto más el Padre que te ama a ti en tu desobediencia, no? Si tú tienes un niño desobediente y aún así lo amas, ¿cuánto más te ama el Padre que eres infiel, pecadora y desobediente? Te ama siempre. Ten la certeza de que Él busca que lo encuentres y que lo busques. Y te va a aceptar con todos tus defectos, pero tiene límites, hermanos. Necesitas creer en Él, aceptarlo y obedecerlo. Él busca tu aceptación y busca tu fidelidad. Y por supuesto que te acepta. Así que nos ve como aceptados por Dios. Y aquí tenemos entonces una señal del Espíritu en tu vida. Y debes tener la certeza de que el Espíritu mora en tu vida. Y que te habla. Y que te forja también dudas, como a la hermana. Pero debe tener presente que el Espíritu está ahí. Debe tener la seguridad y la certeza de que si en el corazón acepta y cree en Jesús como su Salvador, el Espíritu ya la selló. Amén. Ya está ahí. ¿Qué tan buena anfitriona o buen anfitrión somos para el Espíritu del Señor? Así que el Espíritu quita la condenación del hogar. Esa es la primera señal. Señal el Espíritu en el corazón del hogar. El Espíritu quita la condenación del hogar. Muchos hogares viven bajo culpa constante. A veces nos sentimos indignos. ¿Por qué será?
Muchas mamás pensando, es que yo ya no soy suficiente. ¿Sí? He fallado. No eduqué bien a mis hijos. O no me eduqué yo bien también. No puedo más. Son expresiones, hermanas, hermanos, muy naturales, muy humanos. ¿Sí? Acerca de una autocondenación. A esta condenación me refiero a tu duda acerca del Señor, al sentirte indigna o indigno, mamá, o indigna, mamá. Sí le fallamos al Señor, sí, pero con el Espíritu del Señor, eso que sientes como condena y duda debe ser eliminado. Para eso tenemos a un abogado, como dice, para que tú sientas el amor en la palabra del Señor, que te alimentas toda la semana en devoción al Señor y verás cómo el Espíritu quita esa condena autodestructiva que tenemos. No te condenes, amada, amado. Si tú tienes dudas acerca de lo que el Señor tiene para ti, alimenta al Espíritu para que quite la condena. Fortalece al Espíritu para que la carne se debilite. Lo hemos visto en otras enseñanzas. ¿Cómo fortalecer al Espíritu? Pídele al Señor ser menos tú y más Dios. Y verás lo que va a suceder. Cosas que vas a tener que dejar de hacer para que esa condenación que tú sientes en casa sea eliminada a través del Espíritu Santo. Por eso es una señal inequívoca de que el Espíritu del Señor quita la condenación en el hogar. Y el enemigo usa la culpa, hermana, hermano, usa la culpa para destruir el corazón del hogar. Hay mamás que se sienten como de licuadoras viejas, hermanas, hermanos. Se sienten como licuadoras viejitas. Hacen ruido, tiemblan, pero ahí siguen funcionando. ¿Sí? Jalan bien suave, ¿no? Por fuera fuertes, pero por dentro agotadas. Hay mamás también así. Y encima todavía dicen en la cena, ¿quieren más tortilla? ¿De harina o de maíz? Pobre de mi esposa, viene cansada de trabajar, a veces viene enferma y se le ve agotada. Y no lo notamos, lo peor caso es que estamos ciegos los hombres de casa, ¿no? A veces. Y se pone a hacer la cena y está cansada. Yo sé que trabajó, que estuvo 8, 9, 10 horas parada, cortando el pelo, haciendo tintes, y a veces al mismo tiempo, Fíjense, esto es lo increíble de mi esposa. Está cortando el pelo, está haciendo un tinte por acá, y por acá traen un habladero las hermanas o las señoras, y a todas y todo atiende, parada por horas. Y enferma a veces con gripa y acabada por todavía tiene que ahí hacerse un examen por la cáncer que pasó y todavía está en proceso de ser sanada completamente en muchas áreas que tuvieron consecuencia, pues. Y llega y todavía dice, ahí está la cena, van a querer tortillas de maíz o de harina. Hermanas, todas ustedes son guerreras, por eso no debes sentir condenación, porque tú eres importante para el Padre. Tú eres especial para Él, aún en tus problemas, en tu autocondenación. Así que, mira lo que nos dice Mateo 11:28. Mateo 11:28. Hablando de los cansados y las cansadas, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás cansada? Descansa en el Señor. Aliméntate del Espíritu. Lee la Biblia por Dios santo en el nombre de Jesús. Pon un tiempo todos los días de lectura bíblica junto con alguien que te pueda seguir y a lo mejor no entiendas y ahí está alguien que te pueda ayudar. ¿Qué tal el grupo de vida? ¿Qué tal ahí donde hay un hombre que deja de trabajar, que también tiene familia y le invierte tiempo para venir a compartir el evangelio? ¿Qué tal ahí en casa? Yo le doy gracias a Dios por mi amado hermano Polo, que está sacrificando su tiempo también y que también se enferma y aún así está ahí, procurando
compartir el evangelio. Por eso son líderes. Por eso el Señor ama a cada uno de ustedes cuando liderean un área, un ministerio fuera de este lugar. Y ese ministerio son sus hijos, ese ministerio son tu familia, ese ministerio es aquella vez que dices, ay, la vecina, hay que orar por ella. ¿Sí? Todas esas cosas el Señor los ve. Cada lágrima, cada cansancio, cada esfuerzo. Cristo, hermana, hermano, a través del Espíritu, lo ve. Siéntete segura. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La culpa cansa, hermana, hermano, y destruye hogares. La gracia los vuelve habitables. ¿Sí? Jorgito, ¿qué pasa, papá? A ver, un silencio, silencio. ¿Se fijan, mamás? Los niños ocupan atención y cuando se las das pasa eso. No sé por qué me veo yo en el niño, ese así era yo. Ahora así dice mi mamá. Así que vamos a continuar leyendo, hermanos, los versos del 8, perdón, capítulo 8, versos del 5 al 10. Tengan paciencia con los niños, mamás, déjenlos libres. No le hace que griten, no le hace que hagan travesuras. No te distraigas, no te distraigas de la palabra. El niño va a entender eso. Cuando le das atención y te distraes, el diablo sí trabaja también, ¿eh? El diablo sí trabaja. Así que si el niño o la niña te distrae, hazla a un ladito, que él entienda que tú estás enfocado en el Señor. Hay muchos ejemplos que en la Biblia nos habla acerca de eso, de las distracciones más poderosas que hay. Y muchas veces empieza desde casa. Así que vamos a continuar leyendo los versos del 5 al 10. Capítulo 8, versos del 5 al 10 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero aquí viene lo importante, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ese final es como cuando te comes una comida muy buena y el último cucharazo te sabe más bueno. ¿Sí? Así está este verso, hermanos. Pablo aquí está haciendo una comparación. ¿Sí? Quiero ponerles un resumen de lo que habla este verso. Las comparaciones que hace Pablo en esta parte, ¿sí? Está hablando del contraste que hay entre la carne y el espíritu. Yo sé que a lo mejor no alcanzan a ver algunos, pero cuando hablamos de la carne es guiada por los deseos de la naturaleza humana. Hay deseos y tentaciones humanos. Busca el placer inmediato, produce obras de carne, o sea, el egoísmo, la inmoralidad y la división, etcétera. Eso produce la carne, más el espíritu, ¿qué produce? ¿Sí? Guiado por el Espíritu de Dios, busca la voluntad de Dios y produce el fruto del Espíritu. ¿Alguien se sabe el fruto del Espíritu de memoria? Cuando menos díganme 3 nada más. Yo sé que a lo mejor los 9 no. Ahí lo leen. No, que yo pensé que no alcanzaban a leer, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Dominio propio. ¿Sí? Relación y comunión con Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa, Jorgito? ¿Quieres salir? ¿Sí? Bueno,
También tenemos un contraste con la muerte y la vida. Muerte y vida. ¿Qué es lo que resurge con este contraste? ¿Qué es muerte? ¿De dónde viene la muerte? ¿Del resultado de qué? Del pecado. ¿Qué es lo que trae la muerte? Pues la muerte trae condenación. Hay una separación con Dios y también hay un final trágico y sin esperanza. Pero cuando hay vida en el Señor, regalo de Dios, su gracia, y luego tenemos que trae justificación y salvación. No la tenemos, pero Él ya te la dio. No tienes justificación para nada, hermana, hermano, pero el Señor ya te justificó. ¿Sí? Vida eterna con Dios, ya la tienes si le sigues, si lo aceptas como tu Padre. Y hay esperanza y propósito eterno. ¿Sí? La vida la da el Señor a partir de que naces de nuevo. Te da una certeza de vida eterna. Y también habla de un contraste aquí en la misma palabra acerca de la enemistad y la paz. Enemistad es el conflicto, la división, el orgullo, el rencor. Destruye relaciones, la enemistad. Pero la paz que trae, trae armonía, trae unidad, trae humildad, trae perdón, confianza, reconciliación y construye y restaura relaciones que muchas veces fueron rotas. ¿Sí? De estos contrastes está hablando Pablo. Compara Pablo estos contrastes contra estas, la carne, el espíritu, muerte y vida y enemistad y paz. ¿Sí? Porque dice, el ocuparse de la carne es muerte. Pues esta parte es muy importante, mis amadas. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que la carne se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa separada de Dios. Cuando hablamos de carne aquí en tu iglesia, se refiere a eso. ¿Sí? Una vida pecaminosa separada de Dios. ¿Qué hacen muchos cristianos hoy en día para no mostrar esa separación? Quiero ponerles un ejemplo. El ejemplo clásico de que yo voy a la iglesia y muestro que amo al Señor aquí en la iglesia, pero afuera harás lo mismo. ¿Sí? Jorgito. Bueno. Así que la mente en la carne produce muerte espiritual y la mente puesta en el espíritu produce vida y paz. El verso clave, mis amadas, mis amados, está en el versículo 9. Fíjate lo que nos dice. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí me trae la segunda señal. La segunda señal del espíritu en el corazón del hogar. Número 2, el espíritu cambia la atmósfera del hogar. El espíritu cambia la atmósfera del hogar. El problema, hermanas, hermanos, de muchos, en muchos hogares, no es la falta de amor. Y déjenme decirles esto, es el exceso de carne, es el exceso de pecado, es el exceso de cosas que no le agradan a Dios. Mucho enojo, mucho orgullo, mucho estrés, muchas cosas que no debe de hacer, que al Señor no le agradan. Mucha reacción. La carne dice, les voy a dejar de hablar, por ejemplo, ¿no? Y el Espíritu te dice, habla con sabiduría. ¿No? Y la carne grita, sí, siempre grita. Y el Espíritu siempre te va a guiar. ¿Sí? Así que el Espíritu del Señor se muestra siempre, siempre en los frutos. ¿Por qué crees que su palabra dice que en sus frutos qué? Los vas a conocer por lo que hacen, por lo cómo hablan, cómo se dirigen, cómo viven, de hecho, cómo se muestran ante los demás. Ahí es donde se muestra el Espíritu del Señor en tu vida. ¿Sí? ¿Dónde están los espíritus? Pues ¿dónde están el fruto del Espíritu? Lo vemos en la carta a los Gálatas, Gálatas 5, 22 al 23. ¿Sí? Ya lo vimos ahorita, el fruto del Espíritu. Y ahí están los 9 frutos del Espíritu. Un hogar lleno del Espíritu, hermanas, hermanos, siempre aprende a perdonar. Amén. Aprende a escuchar. Aprende a hablar diferente.
El Espíritu Santo no solo cambia personas, cambia ambientes. ¿Sí? Vamos a continuar leyendo los versos del 11 al 13 rápidamente y mira lo que nos dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí Pablo está refiriéndose, está refiriendo la palabra vivificará, fíjate, vivificará. Esta palabra es intensa, es bien importante. Vivificará, nos está hablando de vida, pues, significará dar vida otra vez. Así que Dios puede revivirnos a todos y hacer morir nuestra carne pecaminosa, ¿sí? De muerte. En el verso 13, sí, nos habla acerca de eso, ¿no? Pero también aquí traemos la siguiente señal, la señal número 3, acerca del Espíritu en el hogar. Señales del Espíritu en un hogar. El Espíritu da vida a hogares cansados. El Espíritu da vida a lugares cansados. Es increíble, mis amadas mamás, lo que el Espíritu hace. Conforme maduras en crecimiento, en alimento espiritual, las cosas en casa también empiezan a cambiar. Empieza a haber vida en algo que se veía cansado. Inclusive el semblante de la familia cambia. Cuando el liderazgo, empezando por el líder, que puede ser la mamá o puede ser el papá o ambos, alimentan y están en el espíritu todo el tiempo, ese cansancio no se muestra. De hecho, empieza a haber decisiones muy sabias. Y luego empieza a llegar bendición, quién sabe, pero el Señor es el que mora así, el que trabaja así, perdón. Y a veces tenemos dudas, ¿cómo es que llegó todo esto? Porque el Espíritu da vida a hogares cansados. Ahí donde tú estás batallando, donde te cansa y no puedes tú, el Espíritu trabaja. Y es una señal. Hay cosas, por ejemplo, estoy seguro que pasa en tu casa. Aquellas cosas que te hacían enojar mucho antes de ser del Señor y ahora ni siquiera te das cuenta que ya no te hacen enojar. Ahora tienes piedad, ahora ya no te cansa ese mal humor del hombre o al revés, el mal humor de la mujer o de la mamá o del papá. Ya no, porque ahora has aprendido del Espíritu porque ya te dio esa vida, esa paz. Que puede haber ruido alrededor, pero te da paz, te da paciencia. Y te quita, de hecho, elimina el cansancio que sientes. Así que hay lugares, hay hogares que están funcionando, pero siguen cansados todavía. Todavía viven juntos, sí. Todavía comen juntos, pero ya no ríen igual. Verás qué hermoso se siente, hermana, hermano, en tu matrimonio o en tu relación familiar. Cuando dejó de haber esa sonrisa, ese chiste o esa travesura de cuando eras novia o ahora estabas joven y yo ya a una edad avanzada, una edad ya pues con bastante tiempo, vuelvo otra vez esas sonrisas, esa travesura que dejaste de hacer, porque el Espíritu da vida, hermanas, hermanos, y llega así. Dios puede revivir matrimonios fríos, puede revivir una fe apagada, corazones cansados, madres emocionalmente drenadas. Hay mamás que ya ni se sientan a comer, ¿sí? Comen paradas, están sirviendo y me ha tocado a mi propia esposa ver que todos comiendo y ella como necesita estar calentando las tortillas, necesita el agua, atender a su nieta y a la visita, todos comen bien a gusto y ella está comiendo ya parada. O al último ya solita, ahí está comiendo. Lo que le quedó de tortilla, si es que le dejaron la mitad de una, se la come, ¿sí? Amén, dice la. Sí, hombre. Hay unas mamás que con una mano están haciendo las tortillas y con la otra están regañando, siéntense, y volteando la tortilla. Hermanos, es increíble ver eso, ¿eh? O quién dejó prendido el foco del baño y por acá tú de espaldas. ¿Cómo sabe que la luz del baño está prendido, no?
Cierran la puerta, hace frío y la puerta está como, no sé, lejos, ¿no? Pues ya sintió el frío y sigue ocupada haciendo la comida, ¿no? Algo increíble, hermanos. Vean lo que nos dice Isaías 40:29. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, no ningunas. ¿Sí? Esta es una gran verdad. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu? La respuesta está en el verso 14, lo vamos a leer. Volvemos a Romanos 8 otra vez, pero ahora con el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, perdón, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son guiados por el Espíritu? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Sí? Aquel que no tiene al Espíritu no es hijo de Dios, entonces no está dirigido por Dios. Puede creer, pero no. ¿Sí? Así que la cuarta señal la tenemos aquí. Número 4. El Espíritu guía el corazón del hogar. El Espíritu guía el corazón del hogar. Si el Espíritu mora en tu casa, vas a ser dirigida. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué tan obediente eres a esa instrucción? Ahí es donde se muestra el amor o la fe o la disposición al Señor. Ser guiados por el Espíritu significa entonces saber cuándo hablar, cuándo callar, cómo corregir, cómo amar. ¿Sí? Eso es saber ser guiados o ser guiados por el Espíritu. Una vez más se los voy a decir porque eso sí lo tenemos que aprender. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Amén. Yo digo amén rápido con eso, porque tengo que aprender a callar a veces. ¿Sí? ¿Cómo corregir? ¿Cómo amar? Antes los papás decían, mientras vivas en esta casa se hace lo que yo diga. ¿Han escuchado eso? Ahora algunos hijos contestan. Sí, ahora los hijos de hoy sí son contestones y dominantes, de hecho. Sí, pero primero déjame buscar en TikTok si eso es legal, ¿no? Ya los adolescentes. ¿Sí? Oh, porque sí, he estado viendo ahí que han demandado a los papás, a los adolescentes. Señor. Vean lo que nos dice Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando dice ninguna palabra corrompida, ¿a qué se refiere el Señor? Groserías, gritos, maldicencias, ¿sí? Todas esas cosas. Dice, ninguna palabra corrompida salga de esa boquita. Algunos son bocota, ¿verdad? Así que un hogar cambia y cambia muchísimo. Yo soy experimentado en eso porque fui el hombre más grosero. Si no, pregúntale. Mis hijos nunca han dicho una grosería en sus 30 años, yo creo, más. Nunca, jamás. Y lo quiero presumir, hermanos, porque esto es increíble para mí. Ninguno de mis hijos jamás ha dicho una grosería. Y mi esposa está de testigo porque ella tampoco los dice. Yo sí fui súper grosero. Pero fueron usados ellos mismos y mi esposa para aprenderme este verso, para comprenderlo y aplicarlo. Ya me da vergüenza, hermanos. Tengo en la computadora como, no sé, 50, 60 gigas de videos cuando yo era así como que me dedicaba a grabar videos. De hecho, vivía de eso en Estados Unidos. Pues le grababa a las quinceañeras, a las bodas, a los bautizos, cumpleaños, y ahí yo estaba grabando y les daba un CD ya con la edición. Mi hijo Rubén me ayudaba. ¿Sí? Y yo en casa también hacía grabaciones personales y las empecé a guardar. Pues ya me da vergüenza escucharlos y verlos por todas estas palabras corrompidas que salían de mi boca y mis hijos ahí enfrente de mí. Grosería tras grosería tras grosería y no puede ser, hijo. Y es un ejemplo testimonial de mi vida. El antes y el hoy. Y cómo estoy ahorita y qué era lo que era antes. Es increíble, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los demás. El Señor me dio tantas cachetadas y tantas patadas espirituales. Heme aquí, procurando que mi palabra sea del Señor para edificación. Amén.
Eso lo tenemos que aprender cada uno de nosotros. Un hogar cambia cuando alguien decide, no voy a reaccionar como la carne, voy a responder como Cristo Jesús. ¿Estás experimentando, estás practicando eso, hermana, hermano? El Espíritu Santo convierte reacciones carnales en respuestas sabias. Hay muchos tips que me gustaría compartirles acerca de cómo responder a ciertas cosas con palabras sabias bíblicas, hermano. Tienes una herramienta ahora, hermanos, y me tiene impactado, ¿eh? Internet tiene tantas herramientas. Ahora, ya no más el Internet. Ya no te vayas a la navegación. Vete a una inteligencia artificial y mira lo que te tiene listo ahí. Hay tanta información. Algunas las tienes que poner en oración, porque recuerden que lo que viene en Internet está creado por humanos, con carne. Y tenemos que tener discernimiento, primero en oración, antes de poder pedirle y hacerle caso a una inteligencia humana, que dicen artificial, pero en realidad es humana, fue alimentado por seres humanos. ¿Sí? La única que fue alimentada por Dios la tienes ahí enfrente, en tu dispositivo, Biblia, obviamente, y tu Biblia, ¿no? Así que, bien clara la palabra, el Espíritu Santo convierte reacciones carnales en respuestas sabias. Es una frase que me quedó bien grabado. El Espíritu se encarga de sanarnos siempre. Vamos a mirar acerca de esto ya en los versos del 15 al 17 ya para terminar. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amadas mamás y hermanos, aquí Pablo está mostrando que el creyente ya no vive como esclavo miedoso, sino como hijo adoptado de Dios. Y la intimidad y la herencia espiritual la vamos a recibir quienes puedan llamar a Dios Abba Padre. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces la quinta y última señal del Espíritu en el corazón del hogar. Número 5, el Espíritu sana el corazón herido. Y créanme que también lo he experimentado personalmente. Yo estoy seguro que ustedes también. El Espíritu sana el corazón herido. Muchos adultos hoy y de adultos de ayer crecieron sin abrazos, sin aprobación, sin afecto. Y ahora intentan construir hogares mientras todavía tienen heridas abiertas. El Espíritu nos recuerda, mis amadas, mis amados, que somos hijos amados de Dios y debemos producir relaciones sanas. Hay mamás que nunca escucharon, estoy orgulloso de ti, pero aún así, así hermanas, dieron todo por sus hijos y les dicen a ellos, estoy orgulloso de ti. A lo mejor tú no recibiste esa palabra, pero tú procuras decirle a tu hija, a tu hijo, estoy bien, felicidades por haberte sacado 6, porque la vez pasada te sacaste 5. Ahora vamos a voltear ese 6 y lo convertimos en 9, ¿no? Pero dale ánimos. Así me dijo mi mamá una vez. Siempre reprobaba matemáticas. Felicidades, te sacaste 6. Y yo me sentí como, no, hombre. Se siente bien, hermano. ¿Por qué pongo ese ejemplo? ¿Sí? Así que, hermanas, eso lo puede sostener el Señor. Mira lo que nos dice el Salmo 27:10. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaron con todo, Jehová me recogerá. Qué tremendo está esto, ¿eh? No puedes dar paz si nunca has sido sanado o sanada. Por eso el Espíritu Santo quiere restaurar primero tu corazón desde adentro. El hogar sana cuando primero sana el corazón. Cuando el Espíritu Santo gobierna tu corazón, la casa deja de ser solamente un lugar para estar ahí viviendo, ¿sí? Y tu casa se va a convertir en un lugar para descansar.
Yo no sé, pero a veces uno piensa esto, y yo lo digo por experiencia también. Voy a ir a la casa de mi hermana, de mi hermano, porque ahí siento paz, o porque ahí siento que me siento bien relajado. ¿Les ha tocado pasar esa experiencia? Yo lo he pasado, hermanos. No es que no tenga paz, sino que siento un amor o una armonía, porque la paz la tengo siempre ahora en la fe. Aunque esté muriéndome de desesperación, el Señor me da paz y poder dar buenas decisiones, lo mejor que se puede, siempre delante de Dios. Pero a veces es necesario hacer movimientos, ir a visitar a un hermano que tal vez te pueda dar a ti paz, o tal vez un hermano que necesita la paz de Cristo, como dice el pastor. Y tú puedes ir a completar eso. Y si no, no esperes a que un pastor vaya a un hermano. Tú ve y acércate. Haz ese esfuerzo, hermana, hermano. No me habla el pastor ni viene a mi casa. ¿Estás tú también en Cristo o no? Tienes que tener la piedad, la valentía y poner de tu parte un esfuerzo para buscar del Señor a través de otro hermano e ir a ese lugar. Así como te gusta ir al Señor en oración, también ve al hermano piadoso que te puede dar también consuelo, paz, edificación. Acércate, ¿sí? No esperes a que las cosas te las haga el otro. Tú aviéntate ese movimiento. Ahora sí, este jueves voy a ir a la casa de la hermana Tita, que ahora sí me va a avisar para no dejarme afuera en su casa este jueves, que va a poner ahí, voy a salir. Y ahí me fui a patas, hasta ya bien cansado. Y no está la hermana, Señor. Pero bueno, avisen, hermana. Yo venía a darles buenas noticias. Pero bueno, no me estoy quejando. Bueno, sí, no. Las amo, hermana, las amo. Avisen ahí, el líder también se va para ti. Avisa. Muy bien, hermanos. Cuando el Espíritu Santo gobierna el corazón, la casa deja de ser solamente un lugar para vivir y se convierte en un hogar para descansar en el Señor. ¿Sí? Las mamás son increíbles, pues, en este día. Todo aguantan. ¿Sí? Las mamás. Y aquí hay una historia real, ¿eh? Quiero ponerlo en breve, la historia real. Un día le preguntaron los hijos a su mamá, ¿qué quería de regalo? Un auto. No. Y ella quería, fíjense bien, lo que quería esta mamá. Quería dormir todo el día. Y no era mi esposa porque ella también ha pedido ese regalo, Ella quería dormir todo el día sin interrupciones. Varones, sin interrupciones. Si la esposa quiere dormir todo el día, no vayas a decirle o despertarla, oye, ¿dónde quedó el azúcar? Porque, oh, por Dios santo, ¿sí? Pues la mamá estaba pidiendo ese regalo. Imagínate, hombre que está aquí, o mujer también, si tu mamá quiere dormir todo el día, ¿qué va a pasar en la casa? En algunas casas va a pasar un caos, ahora los adolescentes de para abajo, que la mamá quiera descansar y dormir todo el día, ¿qué va a pasar en la casa? O es más, el marido, ¿qué va a hacer el marido con su esposa dormida y que tienes que dejarla dormir? Un caos, hermano. Yo en serio, cuando veo a mi esposa dormida, no, yo cómo hacer, estoy en la puerta, le digo, no le digo. Hay un caos en mi vida y estoy así como churea para todos lados, está dormida, necesito esto. Mi vida se convierte en un caos y luego vienen llegan mis hijos, ay, está dormida. No, fíjate, es que, mira, en serio, en la casa se vuelve un caos. ¿Sí? Son increíbles mis amadas como mamás. En cambio, por ejemplo, el papá quiere de regalo dormir todo el día, sin interrupciones, y la esposa, pues pide algo que no hayas hecho antes, ¿no? Tan seguido. Mis amadas, las amo. Hoy es su día especial. Y este fue un mensaje del Señor para ti, también para los varones. Así que estas son las buenas noticias. Le damos un fuerte aplauso al Señor.